en algún lugar de un libro hay una frase, pues esperando darle significado a tu existencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. Hoy hablamos con Esteban Restrepo, CEO y fundador de Books, una librería que no te vende libros, sino las ganas de leer. Con Esteban hablamos sobre cómo enamorarnos de la lectura, qué necesitamos para empezar a poner en práctica todo lo que leemos, cómo renovar el coraje de emprender, cómo ser un buen negociante y cómo establecer un hábito. Espero que puedas sacar grandes insights de esta conversación tan interesante que tuve con Esteban. Esteban, gracias por estar en un nuevo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. De nuevo, este espacio creo que nos ayuda a aprender de grandes CEOs, de cómo aplican las diferentes estrategias, tips, consejos a su vida. Y sin duda alguna, creo que eres un gran ejemplo. Y lo que quiero empezar preguntándote es, ¿tú cómo pones en práctica todo lo que lees? Juan, hombre, mil gracias por la invitación, pues es un honor y como digo yo, a veces siento que no soy lo suficientemente noble como para estar en estas invitaciones, pues, pero con mucha humildad, pues, como que va a contar eso un poquitico, pues, como de lo que opino. A ver, esa pregunta es bien profunda, pues, porque en últimas ya me dedico hasta los libros. Mira, yo he sido lector toda la vida, desde muy, muy pequeño, pues creo que desde los 4 años tengo memoria de leer. Y una de digamos, como de las ventajas competitivas que yo he sentido que tengo en mi vida profesional es justamente eso, como que llegó un punto hace, no sé, 10, 12 años donde me enamoré de los libros de no ficción. Yo era muy lector como de novela y demás en la adolescencia, pero pues como leer libros de no ficción, digo, pues como libros no solamente como marcados en negocios, sino, no sé, filosofía, psicología, en fin, pues y como que lo que más me encantaba era yo leer algo y al otro día llegar a la oficina y, madre, cómo aplicar esto que leí. Incluso pues tuve un gran amigo de la universidad. Cuando terminamos la universidad, él se fue a hacer un MBA en Wharton, en Estados Unidos, y yo le decía, y mándame todas las lecturas que te manden a vos. Y yo todas las lecturas que me mandaba en los libros los leía, pues, y los aplicaba el otro día. Y yo le decía, puede que tenga mucho networking allá, pues, pero yo, pues, estoy al otro día aplicando lo que estoy leyendo. Vos vas a quedar allá 2 años dándole vueltas, pues, antes de poder aplicarlo. Entonces, sentía que eso era una ventaja, pues, como coger eso que decía un libro y después al otro día empezar a probarlo eh, contra el mercado, a ver y en la realidad, a ver qué pasaba. Entonces, eso siempre ha sido algo que me encanta de los libros. Naturalmente dices que desde muy pequeño te enamoraste de los libros. eh, yo considero, y esta sí es mi historia personal, yo me empezaron a encantar los libros, te diría, hace un par de años, 4 o 5 años máximo, donde pues le escuché a Juanpa Zuluaga que los libros son mentores, ¿no? Es la oportunidad de hablar con los grandes autores, de conocer sus ideas, y ahí fue cuando mi mente cambió, ¿no? Pero antes no tenía tanta percepción sobre los libros, por lo que creo que de pronto con el colegio me sentía obligado, no le tenía como mucho amor a la lectura. ¿Tú cuáles crees que son las claves para leer más y mejor? Pues mira, incluso pues creo que por ahí ya esa frase la he escuchado a otras personas que la han dicho, que es una frase pues de Naval Ravikant que habla de que, pues, que uno tiene que eh, leer lo que ama hasta que ame leer. Es decir, como que siempre tenés que empezar es a leer cosas que te gustan, pues de temas que te gustan. Justamente pasa como no sé, en el colegio y demás, que a veces de pronto uno no cae con ese profesor que tiene como esa visión de la lectura y te obliga a leer, o sea, el Quijote a la edad que no era, o te obliga a leer pues como libros pues que no deberían ser pues como esas primeras lecturas y la gente se aleja de la lectura. Digo, es como lo mismo con otras cosas. Seguramente pues que si uno va a hacer deporte y lo mete pues a trotar una maratón de entrada, pues para quedar odiando pues el running toda la vida, porque vas a decir, no,
una masacre. Entonces, con la lectura pasa lo mismo, digamos que mi acercamiento a la lectura fue muy natural, sobre todo leyendo, no sé cómo está, libros muy visuales, cuando uno es pequeño, como que uno es muy visual y me atraía mucho pues como los cómics y demás. Eh, pero yo, pues, yo le sugiero a la gente que empiece con cosas que como con intereses que ya tienen, no sé, pues como que hasta de cosas que pueden ser muy triviales, pues como que, voy a poner un ejemplo, o sea, yo empecé a leer poesía en algún momento, pues para escribirle poemas a una novia que tuve, entonces como que no era como que me fascinara pues leer poemas de amor, pero como que enamorado sí me surgía como que, y alguna vez a una novia le dediqué un poema de Neruda, soneto 17, pues que es hermoso y me acuerdo pues y lo recito. Entonces, y no es que pues sea en este momento fan de estar leyendo a Neruda, pero digamos como que en ese momento de mi vida tenía todo el sentido. Eh, entonces yo creo que como que acercarlo mucho como a lo que uno le guste y muchas veces pasa justamente que la lectura, entonces uno cree que es obligada, entonces tengo que leer algo que la gente se esté leyendo necesariamente y si eso no me resuena, no me lo lea. Pues, no sé, voy a poner un ejemplo que yo sé, pues, por ahí te he escuchado, pues, y he escuchado a gente como que se empieza como a entusiasmar mucho con temas de hábitos y que le cambia la vida el club de las 5 de la mañana. Entonces, es una lectura que definitivamente a mí, pues, yo no soy madrugador, pues sí, se lo tengo claro hace años y entonces digo, no, yo voy a leer otros libros de hábitos que me resuenen más con la persona que yo sé que yo soy. Entonces, eso es lo primero, pues, y, y de ahí pueden surgir pues otra cantidad de intereses, pero lo primero es como que lea a usted algo que a usted le gusta, no sé, a usted le gusta el fútbol, hay libros de cuentos sobre muy chéveres pues, de fútbol o historias de fútbol. No te tenés que leer pues una cosa de nuevo pues o obligada pues o porque es lo que hay que hacer, pues si todo el mundo está leyendo este libro hay que leerlo, no necesariamente, eh, porque hay muchos estigmas alrededor del tema pues. Sin duda, creo que como tú dices, en la medida que uno empieza a leer cosas que a uno le interesen, pues empieza a escarbar, a hacer doble clic y empieza a llegar a un mundo totalmente nuevo. Hoy en día eres el CEO y founder de Books, una librería que yo creo que vende las ganas de leer, transmite eso, ¿no? Y a mí me pasa mucho que entro a la Librería Nacional acá en Colombia, a Panamericana, y yo me siento como que entro en una dimensión donde el tiempo como que pasa súper, súper lento. Books es totalmente diferente, pero quisiera devolverme un par de años para entender de dónde viene todo esto. Y quisiera hacerte una pregunta que puede ser tan filosófica o tan conceptual como lo quieras abordar y es, ¿qué es un libro para ti? Ve, eh, hizo una pregunta buena porque en algún momento creo que cuando estábamos incluso con el proceso de, de abordar y definir la identidad a Books como marca, pues al negocio pues que fundé hace ya casi 6 años, hablábamos mucho de eso, porque yo tuve una discusión bastante filosófica con la agencia de marca que nos hizo, pues como que nos estaba queriendo transmitir pues como esa idea de la identidad de Books en un logo. Y el primer logo, pues la primera propuesta de Books era un logo donde había unos libritos, pues como había unos simbolitos que eran como unos libros y eso fue un problema porque yo le dije a la agencia, venga, usted no entiende que es un libro. O sea, un libro no es un libro. O sea, un libro no es físicamente el libro. O sea, eso no, realmente no lo define, pues es una apreciación demasiado simplista de lo que es un libro para un lector. Un lector cuando dos lectores se ponen a hablar de por qué les gusta la lectura, hay una parte tan importante, pero tan difícil de describir que no tiene nada que ver con el formato físico, pues, y cuántas páginas tiene. Entonces ahí como que tuvimos una discusión alrededor de eso, pues, y en últimas, como que dentro del logo, pues, el logo de Books hay unas comillas, en la K, pues, hacen unas comillas y en últimas, pues, como que hablábamos era de las frases que contiene un libro, pues, y como que eso queda adentro. Hay una frase muy bonita que le atribuyen a Cervantes, no sé si será de Cervantes, en últimas, porque uno dice una frase que la dijo tal y pues por allá llega el purista y dice, no, eso nunca lo dijo tal. Pero, pero Cervantes decía que en algún lugar de un libro hay una frase, pues, esperando darle significado a tu existencia, pues, de alguna manera, pues, como que en últimas, lo que le cambia la vida
a la gente no es el libro en sí mismo, sino pues ciertos espacios pues, y ciertas frases que lo contienen, y como que a veces de alguna manera esas frases le dan sentido a la existencia de uno, pues desde las cosas, no sé, que eso pasa con la literatura, pero también pasa con otros libros que no son literatura, no sé, cuando uno lee un libro de hábitos y uno a veces pues como por ahí le resumen, uno dice, madre, si yo no estoy teniendo este hábito que yo quiero tener, y te explica cuál es el proceso mental en tu cabeza que no te está ayudando a eso, y como que uno tiene ese nirvana de entender un poquitico, de entenderse uno un poquito más, ahí es que le cambia uno la vida. Entonces, como digo yo, hace poco había un debate en X, pues que una periodista sorprendida porque la mayoría, pues como que los libros más vendidos en Colombia son de autoayuda, entre comillas, pues hábitos atómicos y Sí. otra cantidad de cosas, y yo le escribía, hombre, yo no conozco un libro que no sea de autoayuda. Absolutamente todos los libros son de autoayuda, pues como que las novelas son de autoayuda, todo es de autoayuda, pues como que en últimas uno se acerca a los libros porque te ayudan, pues como que entonces eso de que estigmatice pues ese tema pues no tiene nada que ver. En últimas, entonces el libro es una cosa exacta, hay una parte que ya pues como que uno no pudiera describir, pero en últimas son como esas frases que le dan sentido a la existencia de uno, pues, y de las cosas, pues, que suena muy filosófico y muy poderoso, pero eso puede pasar con un libro de mercadeo, eso te puede pasar con un libro de psicología, con lo que sea, te puede pasar. Entonces ahí está lo poderoso, y ahí está como el reto de que mucha gente, claro, cuando uno lee, uno ya tiene como un vínculo tan cercano con eso, pero uno dice, cuando uno ve a alguien pues, que no es lector, uno dice, pues, como que tendrías pues un hobby tan bonito en la vida si lo cogieras y lo empezaras a amar. Porque el libro es para todo, pues literalmente el mundo puede haber más de 150 millones de libros, pues es imposible que no vayas a encontrar pues libros que realmente te gustan. Ese es como el gran reto de uno como librero también. Y eso se lo escuché también en el podcast de Urbi et Orbi, que decía que a él le daba lástima no tener el tiempo necesario para leerse todos los libros que hay en el mundo, porque seguramente hay muchísimo conocimiento, ¿no? Esto que mencionas sobre el hobby que uno se está perdiendo, sobre cómo uno podría, digamos, como entrar en los pensamientos de otras personas, ¿cómo lo adquiriste tú? Porque en algún momento tú mencionaste que tu papá no leía mucho y Ujú. naturalmente uno, dicen, ¿no? Y es verdad, uno no sigue los consejos de los papás, sino hace lo que uno ve, ¿cierto? Sí, Entonces, en esta cuestión, si tu papá no lo hacía, ¿cómo fue que llegaste por ese amor a la lectura? mira, yo vengo de una familia empresaria, pues también como industrial de hace no sé, varias generaciones, por punta y punta, pues compré textileros de toda la vida de Antioquia. Eh, Mi mamá sí tiene una onda más artística, pues ella desde muy pequeño sí me compraba libros muy visuales, y yo cuando estaba en el colegio de muy pequeño o en el descanso o estaba jugando fútbol y el otro descanso me iba para la biblioteca a hojear libros de naturaleza, desde muy pequeño. Eh, Tan así que en algún momento quise estudiar literatura y me presenté a literatura y pasé y le dije a mi padre, ve, vas a estudiar literatura. Y me dijo, no, estás loco, no vas a estudiar literatura. Usted viene de una familia empresaria, pues, ¿qué más te gusta? Yo, no, a mí me gusta la ingeniería y terminé estudiando ingeniería industrial. Eh, y, y es un poquito raro porque incluso no tantos amigos míos son lectores, pero como que en algún momento descubrí una biblioteca, pues la biblioteca cuando estaba en el colegio muy pequeño, y me enamoré de la biblioteca, o sea, como que me parecía increíble. Uno, pues acá que estoy, pues como estamos rodeados de libros, como que uno puede coger cualquier libro y te puedes quedar ahí en él y entender 150.000 cosas. Ahorita pues que está, digo pues como, ahorita que están este boom viral, los Apple Vision Pro, pues yo digo es como que se gasta la gente $3.500
pues, un aparato de estos, yo digo, un libro te genera esa misma vaina. O sea, cuando estás leyendo, empezás a tener imágenes mentales de quién es este personaje y qué pasa acá, pues literalmente pues un libro y lo bonito es que es el cerebro actuando y imaginándose pues esa imagen, no necesitas pues que el Apple Vision te diga pues cómo es esa imagen. Entonces, de alguna manera, un poquito esa imagen, cuando uno está leyendo, pues el cerebro pues actúa de una manera pues impresionante. Por eso es que la gente dice que usualmente el libro es mejor que la película. Que es muy raro eso, porque hay unas películas, pues, como van, te digo, pues, que cualquiera que se leyó El Señor de los Anillos puede decir que es mejor el libro que la película, y las películas, pues, son mega ganadores de premios Oscar, pues, son Sí, impresionantes. Y no hay un lector que conozca yo que diga, no, me gusta más El Señor de los Anillos, pues, la película que los libros. Entonces, es muy impresionante. Entonces, como diablos es que va a decir alguien eso, porque pues el cerebro actúa de una manera cuando está leyendo que no es capaz de lograrlo, pues Marvel o Disney o cualquiera, pues como con con todos los efectos especiales del mundo. O sea, como que hay una vaina ahí muy poderosa pues frente a la imaginación y cómo actúa el cerebro. Entonces, yo creo que me pasó eso desde chiquito, pues como desde pequeño me pasó eso y lo fui cultivando de muchas maneras. No fue tan evidente pues como el paso a que después fuera a tener librería, ¿no? No fue tan evidente, pero creo que fue una ventaja competitiva. O sea, como que vos que acá pues que entrevistas a CEOs y uno de muchos podcasts que habla pues como que con grandes personalidades, pues es muy raro encontrar un gran personaje en el mundo que no sea lector. O sea, seguramente claro. que los hay, seguramente que los hay, pero pues como que uno encontrara una persona pues inteligente, pues exitosa, líder y que no lea, es muy raro. Pues como que seguramente que, pues, que los haya, pero usualmente los grandes líderes son grandes lectores, pues de lo que sea, pues como que filosofía, literatura, novela, negocios, biografías, lo que sea, pero digamos pues como que tienen esa ventaja competitiva, que no es un hobby, pues que es un hobby ventaja competitiva, pues como que, entonces es particular, pues como eso. Mencionabas que querías estudiar literatura. Yo quisiera preguntarte cuál era el plan, o sea, cuál era el plan al estudiar literatura, qué querías hacer, qué pensabas que se hacía, o cuál era como ese next step después de estudiar literatura. No, realmente, pues te digo, no era tan estratégico yo en esa época como para pensar que era lo que seguía. Simplemente yo pues como que estaba obsesionado con la lectura pues no sé, a mis 16, 17 años, estaba en club de lectura, escribía mucho en ese momento, no ficción, no, escribía como ensayo y demás, y para mí me hacía sentido eso. No, justamente, de pronto, pues, como que mirándolo hacia atrás, seguramente mi papá tenía toda la razón, porque seguramente él lo pensaba un poquito más, como me preguntas de, ¿y cuál será el siguiente paso? Y a veces es una gran pregunta, porque digamos que en el mundo mmm, del libro es duro. O sea, si uno quiere ser escritor, la probabilidad de ser un buen escritor es la misma probabilidad de ser uno un futbolista profesional si uno le gusta el fútbol. O sea, no cree que es que por tener un libro publicado uno es exitoso y para vivir de los libros es improbable. O sea, es improbable. La mayoría de libros en Colombia no pasan de la primera edición y nos, digamos que ser un, un libro, un bestseller, pues es muy difícil. Hay gente que entonces saca su libro y lo imprime y cree que con eso pues ya es escritor. No, seguramente pues la mayoría de escritores en Colombia no viven de escribir. Entonces, eso es lo primero. Y entonces, digamos que no era tan claro como ese siguiente paso. Eh, y yo creo como que las cosas se resolvieron de la mejor manera, porque en últimas creo que ya pues que me dedico al mundo de los libros, pues como estudié ingeniería industrial, me especialicé en finanzas, hice programas de alta gerencia, trabajé en empresas grandes muchos años, pues como en otras cosas gerenciales, pues seguramente que, y más la pasión por los libros, pues se vuelve pues una receta que permite pues como garantizar mucho más la sostenibilidad de un negocio de estos que si yo fuera pues eh, si fuera pues, si hubiera estudiado literatura seguramente pues no me hubiera durado la librería pues
un año, posiblemente. Entonces, no, en ese momento era pues como una idea un poquito más ingenua de la vida, pues de, venga, me gusta esto, hagamos esto. Entonces no me arrepiento pues como la vida que terminó, pues lo que terminó pasando, no me arrepiento como que de hubiera estudiado literatura, no. Total, y yo creo que hay, una vez asistí a una conferencia de Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo de 13%, y es justo lo que tú dices, es como uno como profesional empieza a adoptar y a darse cuenta de esas fortalezas que tiene. En este caso, tú ingeniero industrial, pero que te gusta la lectura, que conoces toda la parte de data analytics, eso te hace único, ¿no? Ya no eres un ingeniero industrial más, sino ya tienes todas esas habilidades que creo que es bastante importante. Claro, total, total, exacto, pues como que, y ahí yo creo que como que ahí hemos sabido ir capitalizando eso, eh, porque el éxito de un negocio no depende de una cosa, pues como que uno pues como CEO de una compañía no es que, y yo lo he visto mucho pues con mi vida profesional, como que sí, como que uno tiene que tener amplitud, pues como de intereses y conocimientos, porque uno manejar una compañía es estar uno pensando en 3 dimensiones todo el tiempo. Es como que, hombre, si hago esta estrategia de marketing, entonces cuánto tengo que vender para ser rentable en esto, pero al mismo tiempo pienso en no sé, en la experiencia del usuario, al mismo tiempo tengo que pensar en 150 cosas pues que dependen de esa decisión. A veces cuando uno es CEOs, pues que piensan en una o dos dimensiones, que yo soy muy bueno en, no sé, en la parte comercial y he trabajado 20 años en la parte comercial y ya llegué de CEO y hoy tengo un plan comercial muy claro, pero no entiendo pues el mercado que tengo que hacer financieramente, qué pasa, en operaciones qué pasa, etcétera, etcétera. Tomar muy malas decisiones. Entonces, y hay que hacer pues, renuncias y a veces uno tiene que entender eso, pues, qué renuncias hace uno. Entonces, ahí es que se vuelve más retador. Ahí es donde en algún momento lo recuerdo muy bien. Ahí yo, muy al principio de mi vida profesional, pues que uno siempre tiene su cuadernito, el cuaderno pues para anotar cosas. Yo en la parte de atrás del cuaderno siempre pues como que iba, la mía que iba pues como en el trabajo, empezaba como en un proceso muy consciente como de evidenciar que, en qué cosas no era tan bueno o de qué temas duros o blandos sentía que tenía fallas. Y los iba anotando la parte de atrás del cuaderno, lo iba anotando, cuando tenía, no sé, 23 años, muy recién empezando a trabajar. Entonces, no sé, salía como que, tenía una reunión con el equipo de operaciones y me iban a hablar de un tema logístico, yo no tenía tan claro, anotado atrás, listo, tengo que leer de operaciones y cadena de suministro. Mm, o después estaban, no sé, como en el equipo de branding de la compañía, pues, y yo de branding, que mi ingeniería pues nunca me hablaron de branding, esa vaina que entonces me ponía branding, y no solamente leía pues, sino que buscaba, o sea, si me buscaba Google, listo, libros buenos de branding, o me metía a charlas TED, listo, y charlas importantes pues del tema, entonces me leía un buen libro de branding, me ponía a leer, pues a buscar videos de conferencias de branding y de cadena de suministro y de negociación y de un montón de cosas que yo sentía que realmente no dominaba bien, pues como de cosas blandas y duras, de nuevo, porque pues no solamente uno ser un buen CEO, claro, necesitas un montón de habilidades blandas que son las más difíciles, Sí. inteligencia emocional, pues como trabajar en equipo, eso no es tan trivial, pues, no sé. Entonces, no sé, me acuerdo de un trabajo en equipo, que libros buenos de trabajo en equipo, hay uno que se llama Las 5 disfunciones de un equipo, entonces, para trabajar bien en equipo, una de las primeras cosas es la confianza. Como que la confianza, pero es que todos somos profesionales acá. No, es que la confianza la ganas uno invirtiéndose de manera personal en el equipo. No siento tan pensando que todo es tan profesional. Entonces yo hice ese proceso iterativo durante mucho tiempo. Pues como que, hey, de esto no se ve, mi jefe está hablando no sé, cuando yo salí de la universidad no se habla de analítica, de datos, pues 2009 no, de pronto, minería de datos, algo, pero
de Machine Learning y inteligencia artificial, y eso pues todavía hace 15 años no se hablaba. Pero en algún momento cuando se empezó a hablar de eso, yo tengo que leer de esto y aprender, y pues y terminé liderando una empresa muy grande del país, todo ese proceso durante más de 2 años. No porque hubiera hecho un MBA, pues una especialización en el tema, no, era por curiosidad pura, pues, que alguna vez le escuché a Salim Ismail, que fue el director de Singularity University en Estados Unidos, pues como una frase que a mí me marcó mucho y que me parece muy cierta. Él tiene un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que estuvo pues muy viral hace unos años. Y dice que los mejores empleados son los que más rápido aprenden, porque pues el mundo va a una velocidad tal que no puedes esperar pues y confiar que con lo que aprendiste en la universidad o en el diplomado o en el MBA que hiciste hace 2 años vas a trabajar hoy. El mundo va a una velocidad que sin precedentes. Entonces, pues, de inteligencia artificial hace 2 años, eso Sí, pues nadie. se hablaba, pues, pero se hablaba pues en términos muy académicos, pues, y de ciencia ficción, no lo que está pasando ahora. Entonces hay que estar aprendiendo todo el tiempo, pues como que yo creo que eso es uno de los temas que tiene que ser un buen CEO, o sea, estar aprendiendo todo el tiempo, pues no solamente de libros, de podcasts, de, no sé, de cursos, de mil cosas, de otras personas, pues incluso pues ahorita, por ejemplo, tenemos una idea acá de empezar a hacer unas charlas en últimas, porque en última lo que uno está haciendo con un libro es cogiendo el conocimiento de esa persona que viva o muerta ya pues Ya se enfrentó a ese problema. sí, exacto, pero también lo puedes hacer en vivo y en directo, pues como que estamos tratando de montar algo como que llama The Human, pues que vimos una, una, una iniciativa bonita en Europa, hay una que se llama que The Human Library, que es como que The Human Library es como que hablar con expertos de temas, pero en vivo, pues de manera muy íntima, pues. Eh, entonces creo que una cosa pues como clave para un CEO es que tienen que leer, pues, si no, pues yo lo vi a nivel personal antes de ser startupero y montar mi negocio, pues que es la librería, pues que parece muy romántico y parece muy hippie y demás, que no lo es. Eh, eh, para mí sí era una ventaja competitiva pues en mi vida profesional leer, pues digo, es porque yo lo viví siendo muy joven, escalar muy rápido una organización muy importante, pues donde llegó pues, un punto donde yo tenía 25 años y mis pares tenían 50. Wow. Claro, ahí viví el síndrome del impostor duro, Uy, porque, porque decía yo, como que yo sí estoy, hombre, estoy preparado para esto, y ahí fue donde dije, yo no estoy preparado para esto, y ahí fue que empecé a hacer ese listado, decir, hombre, si me voy a sentar con el vicepresidente comercial, tengo que saber de temas comerciales de tú a tú, entonces, ¿qué libros buenos hay de ventas? Entonces, ahí cuando empecé pues, a hacer ese proceso de generar ese hábito pues, y reforzarlo, pues como dice James Clear, pues de ese 1% todos los días, de irme hablando 1% todos los días, en términos de 2 años, yo decía, wow, ya pues sentía pues que había avanzado de una manera pues inimaginable, mucho más de lo que había creo que avanzado en 5 años de carrera profesional. Y llegué a un punto donde hasta le perdí un poquito el miedo, como esos grandes líderes también son humanos y digamos, como humanizar un poquitico más a sus líderes que uno respeta mucho, pues uno se sienta con ellos y son igual de humanos, no claro. son, entonces de esa manera pues como que digo que la lectura, por eso digo, fue mi ventaja competitiva, no por leer per se, pues porque eh, o no por saber leer, porque a veces hay gente que sabe leer. Yo soy un poquito crítico con eso, pues que entre una persona pues, que no sabe leer y alguien que no lee no hay diferencia. No hay diferencia en absoluto. Pues, Claro. eh, eh, entonces ahí sentí que fue una gran ventaja y que en últimas pues también a nivel, no sé, de una startup que tenés que estar controlando tantas cosas eh, y aprender tantas cosas, pues como que también sirve mucho. Que lo duro pues de ser de liderar un negocio es que ni saber de todo es garantía de éxito, pues que eso es
solo berraco, pues ahí es donde también uno empieza a aprender de estoicismo y de cómo saber soltar y entiende que también el proceso de liderar es un proceso filosófico. Pues entonces ahí entiende uno que hay que estudiar de filosofía, entender eso, pues porque en última liderar es una manera pues, de pensar. Eh, entonces es muy filosófico, pues en últimas uno casi que es el director de la orquesta, pero uno no toca ningún instrumento, los instrumentos los tocan otras personas del equipo, entonces lo hace más retador. Eh, entonces, bueno, ahí pues me empeliculé más de la cuenta, qué pena. No, no, está espectacular. Entonces yo creo que pues como que si entendiera eso más la gente entendería que un libro, pues un libro es caro en Colombia, pero un libro es barato frente al poder que puede tener. Un libro es barato frente al poder que puede tener, pues sí, sino que es perezoso muchas veces, pues como que uno quiere trotar maratones y nunca sale a trotar, uno quiere pues ser el que más habla pues de libros y no se los quiere leer, uno quiere pues como que tener una relación familiar muy buena pues sin dedicarle tiempo pues a la familia, o sea como que tiene muchas ideas de uno que hay que trabajarlas pues para que sucedan, pues como que el progreso va en la acción, no va pues como en las ideas. Hablas mucho de cómo los libros también nos pueden dar esta ventaja competitiva, nos puede dar la información, no necesariamente pues si uno es amante de la educación puede hacer el MBA y puede hacer la especialización, claro que sí, naturalmente los libros también van a dar esta información y como tú dices, lo más importante es tomar acción, ¿no? Empezar a aplicar, porque de nada vale tener esta información y ya está. Hablabas también una vez de que los libros no te van a dar la fórmula mágica, pero sí te salvan de cometer errores. ¿Qué libro y qué error te evitó? ¿Qué libro fue el que leíste y qué error te evitó? Eh, Ve, hay uno pues que tal vez mencionábamos fuera de cámaras ahora que a mí me cambió mucho. Es un libro de negociación porque como que a uno no le enseñan de negociación. De pronto en ciertas carreras sí, no sé, de pronto no sé si a un abogado le enseñarán pues de arbitraje y demás. Bueno, yo tuve algún curso de negociación en maestría, pero pero uno tiene como muchas concepciones de qué saber negociar que son muy erradas. Eso pues de que, como digo yo, negociar a lo paisa, entonces subir el precio a algo para después bajárselo, eso no es saber negociar. Pues. Eh, eso, entonces, alguna vez, hace muchos años, ponele 2011, por ahí, me leí un libro de negociación cortico, y yo, pues, sin mucha pues, expectativa del tema. Y y lo leí y literalmente cuando me lo terminé de leer, yo llegaba a la oficina, y no solamente a la oficina, porque uno negocia todos los días a toda hora, como que me sentía como si ya supiera que estaban de Matrix y salí de ella y como que, vale, acá la gente está haciendo un montón de cosas que no debería estar haciendo. Eh, y en esas a mí me ofrecieron participar como miembro de junta directiva de una compañía que era como unos servicios de outsourcing pues, de grandes empresas acá en Medellín. Y estamos renegociando, yo llegué y había un montón de señores, estamos renegociando con Productos Familia, pues un acuerdo muy grande, casi que esta compañía tiene más de 1.500 personas y más de la mitad trabajaban pues casi exclusivamente con Productos Familia. Y, y renegociando pues, y eso estaba pues volviéndose un caos esa negociación, pues muchos miembros de junta pues de mucho tiempo, pues, es que se empezaron a centrar mucho en posiciones. Este libro habla mucho de que uno cuando va a negociar uno no se puede centrar en posiciones, sino en intereses mutuos y cómo entender cuál es a partir del interés negociar, no posición. Posiciones que yo diga, no, es que yo quiero esto así y el otro no, es que a mí me parece así y se queda interminablemente pues en un loop donde eh, y, y recuerdo que en ese momento fue la primera vez que yo apliqué seriamente ese proceso y dije, venga, no, venga, entrémonos acá. Ustedes les, pues, como que logré, pues, como de alguna manera aplicar lo que decía el libro y cambió totalmente la conversación y logramos, pues, llegar a un acuerdo, porque ellos nos estaban pidiendo como que ampliar mucho los plazos de pago,
porque es que la nueva política de la compañía es pagar a tantos días y no te dicen, venga, pero no vamos a aceptar eso porque la compañía pues, en la que yo estaba en la junta más o menos se quebraba, se quedaba ahí líquidas y eso pasaba, pero entonces no de malas, esa es la política, entonces pues como que ahí logramos pues llegar a un acuerdo y como que me sorprendió mucho y wow, madre, pues si no hubiera leído este libro, pues está pre de quiebra, pues, literal. Claro. Eh, entonces, eh, entonces creo que pasa con muchas cosas, no sé, por ejemplo, el tema de trabajo en equipo es una cosa que uno no le enseñan en la universidad, por ejemplo. Y uno a veces se va llenando de como de ideas preconcebidas que por ahí le dice a alguien más a uno, que entonces uno se la cree. Pues como por ahí leí algo en estos días que me gustó mucho, que para cualquier mindset que vos quieras tener vas a encontrar evidencia pues, y argumentos y libros que hablan de eso. O sea, si uno cree que, pongo un ejemplo de eso, eh, que uno, pues hay libros también, uno tiene que tener mucho pensamiento crítico, porque en últimas también en libros vas a encontrar autores que justifican todas las posiciones posibles. O sea, si vos te lees Playing to Win, que es de estrategia, te dice que estrategia trata de ganar. Uno tiene que ganar. Y como que Procter Gamble piensa en sus estrategias, en qué sectores va a ganar y ser el ganador. O digamos que hay compañías que piensan muy así. Si vos lees a Simon Sinek con el juego infinito, dice que el juego de los negocios es un juego infinito y no se trata de ganar. Uno nunca gana un juego infinito. Entonces, usted no puede pensar en ganar o perder. Y los dos son librazos de negocios, pero los dos hablan de conceptos totalmente diferentes. ¿Cómo así que ganar? Eso no existe. Eh, entonces tiene que tener uno mucho pensamiento crítico, pues también frente a las cosas, porque también vas a encontrar, pues, libros para todo, entonces también pues como que también se trata como de desarrollar el sentido crítico de las cosas, pues hay libros, creo que en algún momento ya justamente a Juan Pablo mis propias finanzas que me parece que hicieron un trabajo chévere, de, venga, este libro habla pues de la importancia del libre mercado y este no, venga, pues comparemos esas visiones, pues para entender las dos. Sí, Eh, sí, sí. que, mm, entonces, eh, entonces ¿Cómo también es se de tener llama, cómo se llama el libro para aquellos que están escuchando este episodio? uno se llama, pues, el de ganar. El que aplicaste, no, el que aplicaste en Ah, específico. Obtenga el sí. Se llama Obtenga el sí de William Ury y tiene otros dos autores que se me olvidaron. Obtenga el sí o Getting to Yes. Eh, Getting to Yes. Y es un libro cortico de negociación, pero son unos pues, que montaron un proyecto pues, de negociación dentro de como de la Facultad de Derecho de Harvard mm, y llegaron como unos principios de negociación, pues porque negociación es fácil, a veces uno negocia con una contraparte muy poderosa y uno no tiene poder. ¿Cómo manejas eso? Pues, o sea, no solamente negociar cuando uno tiene la ventaja. Hay un estilo de negociación que no es válido, yo lo veo mucho, y es que hay gente que negocia, o sea, vos puedes negociar de una manera donde quieres ganar, o sea, sacar tu partida, no pretendiendo que el otro pierda, pero simplemente como pensando en vos que lo veo muchas veces en el mundo. Es como que listo, yo como saco mi partido, yo no sé si el otro ganó o perdió, no. Que no debería pasar así. O sea, como que uno debería llegar, pues, moralmente a buscar una forma en la que pues Que las ambas partes partes ganen. ganen. Pero muchas veces pasa que no es que el otro piense, pretenda que uno pierda, simplemente como que no le importa. O sea, no le importa y de nuevo, si como hablamos que el mundo de los negocios es un juego infinito, como dice Simon Sinek, que estoy de acuerdo, pues en un juego infinito es iterativa las negociaciones. Puede que negocies con alguien, no te importó si ganó o perdió y el día de mañana otra vez vuelves a jugar con él, entonces él va, entonces eso va a cambiar las reglas de juego porque pues el otro interpretar que esto no es gana-gana. Entonces se vuelve pues como, ahí en teoría de juegos hablan como el dilema del prisionero, eh, que a veces el óptimo global de la negociación no es el óptimo local de uno. Si uno busca su óptimo local, pierde. Entonces, hay un tema ahí, es interesante, pues como eso y a mí, por ejemplo, ese tema de negocios me ha servido mucho. Otro tema que a veces hay como unos temas que no sé, en el mundo de los negocios y incluso como líder uno, a veces le meten como unos dichos por allá como de vieja guardia que uno cree que
tiene que ser así. Y después yo también, como en la vida, también me he dado cuenta que no necesariamente son así, depende mucho del pensamiento crítico. Por ejemplo, uno de esos que, como en mi trabajo siempre escuchaba, o como de jefes que eran muy duros, no, es que todo el mundo tiene que ser muy profesional acá y no tomarse las cosas personales y no sé qué, y a veces yo escuchaba eso por ahí. Y yo hasta alguna vez, hace años, me lo metí en la cabeza, no, es que todo esto es muy profesional, entonces. Eh, y a mí me ha cambiado mucho el chip en eso, también leyendo libros donde uno si quiere liderar de verdad se tiene que invertir mucho a nivel personal con la gente, eh, porque, porque no, si no te invertís a nivel personal, pues es difícil uno, si uno le hace, usualmente cuando uno le hace una retroalimentación a alguien, si no es cercano, no te lo tomas bien. Entonces uno tiene que ser cercano, pues, o sea, yo siempre ya veo como el ejercicio de liderazgo, de uno invertirse personalmente en la gente y también, pues, también lo profesional, pero no somos seres donde dejamos lo personal en la casa. Entonces, pues también ese, pues como que a mí me ha cambiado el chip en eso. Y a partir de libros también, pues como que he leído y reflexionado y me hace más sentido esto, porque de nuevo, puede que haya libros donde uno se lea pues y le diga, no, todo es profesional y usted pues, este es el OKR que usted le tiene que mirar a la gente y ya está ahí, pues, entonces. Y cómo uno es, o sea, tú cómo eres más cercano con la gente? ¿Qué prácticas tomas como líder para ser más cercano, para de nuevo hacer este tipo de feedback y que naturalmente tu equipo lo tome bien? Sí, tenga una buena respuesta frente a él. Eh, esto se va a volver súper cliché, pues porque para todo tengo libros. pero, Pero eso es pero, buenísimo. Al final de eso pero, se trata. pero, ve, una de las cosas es, eh, muchas veces uno como jefe, no como líder, como jefe en general, porque uno es jefe también, no es que uno sea líder o jefe, uno es igual de jefe. Eh, y también he caído pues en eso, seguramente me escuchan del equipo, no va a pensar pues que este tema se está vendiendo como si fuera pues es amoroso pues y bondadoso y no necesariamente es así uno siempre, pero hay algo que entendí, hay otro libro muy bueno, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y dice pues para uno tener, digamos, él lo marca como una vaina que llama como la victoria pues como grupal o que dice como que hay 3 hábitos que son como una victoria personal de uno, o sea, que ser proactivo, priorizar, empezar con el fin en la mente, bueno, hay unas cosas que habla como unos hábitos que son como de victoria personal, si uno lo logra pues como victoria de uno con uno, y hay otros que ya son de victoria pues como ya interpersonal, y el primero de ellos es, pues, cuando estoy como con esa interacción con la gente, es entender antes de hacerse entender. O sea, entender antes de hacerse entender uno. Entonces, porque uno cae mucho en la tentación de querer corregir. Eh, entonces, como de, venga, si no algo no te gustó, entonces vení. ¿Por qué estás haciendo? Pues vení, no puedo hacer eso, es que la política o lo que hemos definido es esto. Y es difícil uno tener, pues, como sí, como como es difícil uno llegar, pues uno siendo el jefe y decir, venga, voy a entender, ve, vení, cómo te estás sintiendo, pues cómo vas, está pasando esto, contame. Pero yo creo que es como las cosas que siento que uno debe tratar de hacer, pues entender, porque muchas veces uno ve, no sé, alguna falla de alguien y uno ya vas a corregir o a juzgar a esta persona, pues es que tal y tal cosa. Entonces, como que lo primero es como entender. Y eso cambia mucho la conversación, porque pues uno no sabe que tenga el otro. Puede que sí sea una falla, o puede que es que no entienda, o puede que no entienda cuál era el direccionamiento. A veces uno le pasa pues que uno no le da las cosas claras al otro y el otro tiene que asumir lo que uno quiere de ellos. Entonces eso sirve mucho, pues, como entender, como que eso es un ejercicio muy incluso de PNL, como eso le llaman en PNL, como el rapport, bueno, cómo Okay. me sincronizo con el otro. Y eso incluso también es lo mismo en negociación, o sea, cuando tienes que, para uno ser bueno en negociación, tienes que mostrarle al otro que lo entendés. Justamente, es como que, mira, yo entiendo desde qué punto me estás diciendo eso.
que no desconocerlo, uno muchas veces lo desconoce. Oh. Entonces, creo que es lo mismo con la gente, es como tratar de... y, y como tener una visión de largo plazo de la gente, o sea, como que también si uno no se construye en un día, pues, eh, entonces también... Para eso haces como one-to-ones mensuales con tu equipo, ¿cómo haces como estos check-ins para entender a la gente? Ve, he tenido, lamentablemente, ahí no es, justo este año he querido ser más juicioso en eso, porque he tenido mis periodos sobre todo con la gente que directamente depende de mí, de si hacerlo. Cada vez soy más convencido de que es como la cosa más importante que hay que hacer en un equipo, por encima de todo. Acá yo creo que vos y creo que somos muchos los groupies de James Clear con hábitos atómicos, pues con una cosa que él dice que creo que nos volvemos una secta porque creo que todos compartimos eso mismo, que él dice que cuando uno quiere ganar un hábito no es centrarse tanto en la meta, sino en el proceso, en el sistema. En el sistema. Y yo creo que a veces yo un tiempo como si yo me obsesionaba mucho con la meta. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cómo vamos hoy? Me metía pues 100 veces al día a mirar cómo iban las ventas, cómo va el e-commerce, cómo va otras cosas. Y leyendo este libro me cambió el chip y yo hasta desactivé las notificaciones de cómo vamos en ventas. Ya no las veo casi. O sea, las veo pues como muy puntualmente. O sea, pasé de verlas 7 al día a verlas una, dos, tres, o de pronto ninguna vez. Y me tengo que enfocar en el sistema, en el proceso, pues porque ya cuando pensamos pues porque el libro está muy enfocado en hábitos de uno, pero pues en últimas también el sistema de una organización son hábitos grupales, de cómo operamos, pues de, pues porque en últimas en el libro de hábitos atómicos habla pues como de qué te define tu identidad, pero también una organización tiene una identidad y una cultura, entonces como enfocarse más en eso. Y definitivamente cuando lo leí cambió el chip y ya llevo unos meses como que no, entonces entrar es en el sistema, esto cómo opera, pues de tal manera que si esto opera mucho mejor, el resultado llegará, yo no tengo que estar viendo yo mirar las ventas todos los días no me sirve de nada, es como si yo veo o no el Super Bowl, no cambia el resultado del Super Bowl, pues, o si el coach de un equipo está mirando durante todo el partido el marcador y no, pues, y no el sistema, no cambia el resultado lo cambia, pues entonces ahí entendí que le tengo que quedar más tiempo a la gente, o sea, que eso suena como muy obvio, muchos CEOs les preguntan, ¿qué es lo más importante? Su gente, ¿cuánto le dedica a la gente? Muy poquito. Entonces empecé como, no solamente pues tengo que hacer ese uno a uno con directamente pues los que dependen de mí, sino con todo el equipo, porque la visión se la transmite el CEO a todos. Esto no puede ser un teléfono roto, pues que entonces yo la transmito a este y este querrá o no querrá transmitírsela al otro, pues como que en últimas el reto grande de un negocio y sobre todo pues uno que arranca pues, uno funda y uno al principio pues el fundador y uno es, digamos que no hay fricción entre la estrategia y la ejecución, porque en últimas cuando sos el CEO y sos el supernumerario pues de un emprendimiento, cuando sos todero, pues vos pensás una cosa y vos mismo la ejecutás, ahí no hay fricción, ahí no hay que comunicárselo a nadie, no, yo digo, yo quiero atender así a mis clientes, voy y los atiendo así. Yo quiero pues que esto pase en redes sociales y yo soy el que iba pues montaba las redes sociales, entonces no hay fricción, entonces es muy fácil al principio, ahí donde una startup es muy veloz, pero es que dice que las startups son muy veloces y las corporaciones son muy lentas, pues es simplemente también por un tema de tamaño y estructura. Las startups ya cuando son muy grandes se vuelven también lentas, no te exigen a la misma velocidad. Entonces, justamente por eso, porque cuando sos una startup, entonces no hay fricción, yo soy el CEO y yo defino todo y yo soy el que atiendo a los clientes. Entonces ahí, eso fue una de las cosas que nos hizo crecer mucho al principio. Eso me lo dicen a veces clientes, no, como era de bueno cuando nos atendías, pues, claro, porque yo, cada cliente que llegaba decía, lo va a enamorar de este negocio como sea y lo va a atender, pues, de la manera más espectacular del mundo. Yo quisiera
claro, pero ya cuando empezás a tenés un cargo donde ya son los otros los que ejecutan, uno el que piensa, entonces si uno no está súper alineado con todos ellos todo el tiempo, ellos se va perdiendo. Y es donde el resultado se deteriora. Eh, Porque entonces, si el que ya atiende a los clientes no es uno, sino una otra persona que no está alineada y no sabe cuál es ese propósito de uno y cómo ejecutarlo, se empiezan a deteriorar los resultados, por más que uno de arriba, pues, esté vendiéndole a la gente, pues, que el negocio tiene otra visión. Entonces, definitivamente tengo que enfocarme en el equipo y darles tiempo para que el sistema funcione, para que esos hábitos que queremos tener sí operen como es, no en el resultado, eh, que, que a veces a uno le pasa pues eso, y ahorita pues que es mucho más fácil estar hiperconectado pues al resultado de un negocio, no sé, antes Sí, hace no, todos años, los datos ahí, ¿no? hace años pues al CEO le pasaban un reporte pues en papel al final del mes el contador y le decía, vaya señora, así nos fue, no tenía pues acceso a saber qué estaban diciendo los clientes todo el tiempo en redes sociales y cómo iba la venta de cada punto de venta eh, y que pues ya tan hiperconectados también es un bombardeo pues para uno como CEO que uno tiene que saber filtrar porque si no uno pues si te enfocas en todo uno no prioriza nada pues por ahí he escuchado alguna vez que el término prioridad antes era singular, no plural, pues cuando se creó el término era prioridad, no prioridades, no existía ese término. Por allá en los años, en 1800 y pico, que, que llegó a haber un término prioridades, pero pues cuando hay prioridades no hay prioridad. Ok. Entonces, te están como uno filtrar entre tantas cosas, como que en qué se enfoca uno, eh, eh, es clave. Entonces ahí es como pensando como en ese tema del sistema, como uno enfocar en cuál es la identidad y cuál es el sistema que uno quiere. Creo que ahí es donde está la magia del asunto. Pues si uno aceita muy bien todo ese sistema, en últimas ahí es donde mejora el resultado. Entonces, por ejemplo, mira qué pasa. A mí me pasa mucho que a veces leo un libro que tiene que ver con una cosa y después la extrapolo para otra, pues que yo creo que ahí es donde está también la innovación. Alguna vez uno de los programas más exitosos que tenemos en Books es como la suscripción. Yo me inspiré para ese programa en un libro de psicología económica, no un libro sobre suscripción. Eh, entonces, eso es lo bonito también, pues como el conocimiento, que vos mis puntos de maneras pues muy diferentes. Quisiera andar con ese concepto de unir los puntos y tocar algo que dijiste hace un rato. Naturalmente trabajaste en una empresa, un corporativo gigante como lo es Leonisa, y te diste cuenta que estos grandes líderes que uno respeta también son personas, son seres humanos. ¿Qué les aprendiste a ellos que naturalmente has venido aplicando a Books o a tu vida en general? Eh, Tuve un gran mentor cuando, pues, que yo creo que me dio mucha confianza cuando, pues, yo logré, pues, como muy joven tener un cargo directivo, tener un pánico tremendo. Pues, como que decía, ¿será que él? Porque yo estoy buscando al gerente financiero, insistiéndole mucho, pues, que me diera una oportunidad y me puse un cargo de director. Yo ya un año en la empresa, o sea, un año de vida laboral, es en lo que es como me da este cargo. Eh, y, y él me dio, yo al principio en las reuniones, siempre pues con otros directivos, era que no decía una palabra y donde me ponga a decir algo, pues acá de pronto pues digo una cosa que no es y demás, y él me dio mucha confianza, pues me dijo, venga, hágale, yo lo defiendo, pues usted pues empiece, hable, a ganar confianza en vos y pues, yo soy tu protector de alguna manera, pues eso me dio como mucha confianza, decir que tenía ahí algo, pues como que lo sentí como mentor que, que me hizo ganar mucha confianza en uno mismo, sobre todo por eso te decía al principio, que uno ve vicepresidente, no sé qué, y uno escucha sus cargos y al principio uno entra en pánico, decía, no sé, pues esta persona tan importante, no sé qué, pues eh, los idealiza más de la cuenta. Y hay gente muy brillante, no estoy diciendo que no, gente supremamente brillante, pero
pero todos somos humanos y si encontrara uno en la calle con alguien, uno no le pregunta, pues si uno está en un club de running con alguien, uno no le pregunta, ¿vos vicepresidente qué? No, es amigo. Entonces, de alguna manera, yo tenía de alguna manera una reverencia en mi manera de ser que me daba susto, como irla soltando y ir como, pues como tener una voz y demás y, y este jefe que tuve pues me dio mucha confianza, amigo mismo, como que hagan, pues usted puede, pues y, y eso me ayudó mucho porque también a veces esos ejercicios, pues, como que liderar y demás, y uno liderarse, porque liderar no es del cargo, pues liderar, uno no lidera por ser el CEO, eso es independiente, siento yo, pues incluso hay CEOs que creen que lideran pues por el cargo, ¿no? Y entendí pues como que ese ejercicio propio de uno, ¿no? Liderarse pues es un ejercicio de autoconfianza, no quiere decir pues no de soberbia, porque uno confunde eso, como que entonces todo lo que yo diga pues me enamoré de mis propias ideas, no, también como con mucha humildad, también uno saber escuchar y demás, pero como soltarse y hacer lo que el liderazgo no depende necesariamente de la edad. Yo me volví muy crítico en algún momento de la experiencia como tal. Es que esa tiene mucha experiencia, pero ¿qué es la experiencia? ¿Cuántos años llevo? Pues un futbolista no es bueno por cuántos años lleva jugando fútbol. Pues, Sí, música, pues hay cosas que seguramente que habrán campos que sí, pues seguramente uno no llega al nivel de experticia en un campo, pues en un año tampoco, pero, pero creo que la experiencia pues es más uno pues ir como experimentar y entender cosas. Hay gente que simplemente por tener experiencia, pues que ahí yo empecé a cambiar ese chip de, esa persona tiene mucha experiencia, entonces lo tengo que respetar mucho. No, venga, pues es que hay gente que... Eh, hay una película que me encanta, bueno, es un libro, es una película basada en un libro que es Moneyball, el juego de la fortuna, que habla pues de cómo utilizando analítica un equipo de béisbol pues cambió mucho los resultados y hablan de que es increíble lo que uno puede estar en un juego, pues el tiempo que uno puede estar en un juego que uno no sabe cómo se juega. Muchas veces pasa eso. A veces uno cree que sabe uno cómo se juega el juego y las reglas de juego pueden cambiar drásticamente, pues como que en lo que sea, pues como que a mí me gusta mucho el ejemplo pues, de incluso pues, de mis propias finanzas, porque una cosa que uno, pues, que uno ser asesor financiero y llevarlo a otro nivel, entonces uno puede jugar el juego, o sea, uno puede reinventarse las reglas de juego como uno quiera, o cuando yo estaba montando books que les decía a gente cercana, veo un montón a la librería y estás hablando, pues como que uno puede reinventar los juegos. O muchas startups siempre son como pensando eso, reinventarse pues el futuro. Entonces uno pues como que los juegos los puede cambiar. eso para allá iba también para llegar ya a UX y es cómo se reinventa esto, porque como te decía hace un momento, ni mucho menos, o sea, no es por demeritar, ni mucho menos, es básicamente como me siento cuando entro en Panamericana, entro en la librería nacional, en otras librerías, y es como, o sea, tanto libro que uno se aturde, pero en Sí, books, sí. y no es por aquí promocionar books, no, sino simplemente es por la experiencia que he vivido cuando he ido allá a Medellín, eh, a la librería. Y me acuerdo mucho que yo tengo una amiga de la vida, compró el libro de Alejandro Gaviria, el de, se me va el nombre del título. Todavía es para siempre, se me va el nombre. Bueno, Sí, sí, algo así, sí, sí. y ustedes enviaban un post-it con el sellito. Y eso, a Ujú. mí por lo menos me causó como "Ve, esto es nuevo, o sea, esto es un libro, o sea, una librería diferente". Y ahí te quiero preguntar, ¿cuáles son las sesiones, cómo son las sesiones de ideación? Porque las campañas que ustedes tienen con Matelsa también son geniales. Ujú. ¿Cómo, cómo se salen de la caja? Ve, hay un principio que he violado muy poquitas veces y las veces que lo violé, pues me arrepentí totalmente, es que es un tema cultural, lo primero, pues como que el pilar antes de como innovar es que acá en Books todos tenemos que ser enamorados de la lectura. O sea, como que de los fundados, pues de yo y otros, pues después como otros socios que entraron al negocio, eh,
siempre hemos sido enamorados de la lectura. Y incluso hubo posibilidades de yo tener un cofundador, un gran amigo que me insistió mucho en trabajar conmigo en Books y no era lector, y yo literalmente, siendo un muy buen comercial, o sea, los mejores comerciales que conozco, dije no, porque vos no sos lector, vos no entendés eso. Y después pasó la misma ruta con empleados y después incluso con inversionistas. O sea, todos los inversionistas que han entrado al negocio son amantes a morir de la lectura. No ha habido uno solo que haya invertido en Books por negocio. O sea, simplemente por negocio. Pues digo, claro, tiene que ser negocio, pero fuera de eso, pues como que en algún momento incluso alguien que quiere invertir, a mí no me gusta leer, pues decirme la diferencia entre yo invertir en esto y en 100 cabezas de ganado. Yo no, Sí, hermano, invierto en completamente. ganado. A mí no me interesa que me evalúen así. Entonces, digamos que lo primero es cultural porque que no es fácil en cualquier industria, pues es muy difícil pues que uno sea apasionado por ciertas industrias, pues no sé, seguramente que sí, pero eh, porque entonces se volvía un poquito más fácil para nosotros incluso ese proceso de ideación, porque nosotros no tenemos que estar como cambiando la mente, decir, ¿cómo pensará mi cliente? Pues porque, no sé, te pongo el ejemplo, yo estaba en Leonisa, entonces, pues, yo no, pues Leonisa vende ropa interior para mujeres, pues, yo no soy ni mujer, pues, entonces como meterse en eso es muy difícil, un hombre no sabe qué es tener un brasier, pues, literalmente. Sí. Entonces, entonces, digamos que en ese proceso para nosotros, ese proceso de ideación es un poquito, para eso un poquito arrogante, porque en últimas, de alguna manera, no, nosotros cuando hacemos ese proceso, pues cuando ideamos productos o la manera como queremos concebir el espacio de la librería, nosotros nunca pensamos en el que mi cliente qué querrá. O sea, como que siempre pensamos como que nosotros como lectores, ¿qué nos soñamos? O sea, ¿cuál sería la librería que nosotros como lectores a la que quisiéramos ir? O los queremos montar este servicio, ¿será que yo como lector quisiera comprar esto o no? O pongamos esta sección de libros acá, yo la compraría, vos que te gusta esta sección, la comprarías. O sea, como que nunca es como que, ¿será que a nuestros clientes les gustará esto? Como que nunca ha sido la pregunta que nos hemos hecho. Te digo, pues, puede ser un poquito soberbios porque, pues, uno dirá, pues, que el mundo tiene que ser customer centric, pues, y como que muy Sí. centrado en el cliente. Sí, pero como que en el proceso de ideación es como que nosotros somos nuestros mismos clientes, entonces digo, pues si chuleamos número uno, pues eso, pues que es más probable que le guste pues, a otros lectores y no meternos en la cabeza eso. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas que nos pasamos al principio era, pues, que suena muy trivia, pues muy boba, es, hombre, la mayoría de librerías, entonces todos los libros son de lomo, o sea, de lado, porque para muchos libreros, en la industria del libro, si le preguntas a un librero de toda la vida, te dicen lo más importante en una librería es la carga, es decir, cuántos libros tiene la librería y para que maximices el número de libros tienes que llenar esas paredes pues, de piso a techo de libros de lado porque de frente pues carga muchos menos libros. Eh, y yo lo pensaba como lector, pero sí, yo prefiero pues tener libros de frente, que es mucho más agradable uno la experiencia con libros de frente que de lado y seguramente si yo quiero recomendar libros más chévere, pues, ver esas portadas y pues, uno en un e-commerce no ve libros de lado, pues entonces atrevámonos a poner muchos más libros de frente, no todos porque también pues, tenemos todos de frente, pues porque ya sería muy poquitos libros, pero no, digamos mucho más de frente. Llegan a veces libreros pues de vieja guardia que dicen, no, pues, no puedes tener 4 veces más libros en esta librería. Y yo, pues, vendo lo mismo más con menos libros, pues, como que lo importante es la experiencia del cliente y la curaduría, porque uno no tiene que tener tantos libros pues, para no recomendar. Los buenos libros no son tantos, pues, los buenos Me libros. genera, me genera curiosidad eso que dices de piensan que me gustaría a mí como lector, pero la realidad en Colombia es que no todos leemos más de 2.7 libros al año. Entonces Uh -huh. es como, ustedes piensan como lectores que de verdad les gusta, no sé cuántos libros te lees al año, pero seguro más de 3. Entonces a lo que voy con esto es, ahí no hay una contradicción en eso, o sea, como que están tratando de atraer gente que no lee
pero Ujú. están haciendo prácticas de gente que lee. Mira, la tesis de nosotros es muy sencilla, pues no, siempre ha sido muy clara y es la siguiente. Yo que vengo del mundo de analítica. Cuando vos trabajas en analítica, los promedios no existen. O sea, porque, por ejemplo, el caso, nadie en el mundo, nadie en Colombia se lee 2.7 libros, por ejemplo. O sea, el promedio es ese, pero nadie se lee 2.7 libros. O sea, la probabilidad de que alguien se lea 2.7 libros es cero. Lo que pasa es que aquí en Colombia pasa una cosa, no pasa en muchas industrias, es, acá hay gente muy lectora y hay gente que lee cero libros. O sea, hay gente que lee mucho, claro que también hay gente que lee un libro, pero la mayoría de personas leen cero libros. La tesis de nosotros era, nosotros, desde la experiencia que queremos tener, nos queremos enfocar en la gente que es muy lector. O sea, como que conquistar a esa persona que lee 8, 10, 12, 20, 100, 150 libros. Tenemos clientes que leen 150 libros al año. Conquistemos a esos. La experiencia de Ux está pensada para conquistar a los que son muy lectores. La gente que realmente va, va frecuentemente a una librería, tiene su wishlist, 150 libros que quiere comprar y que nunca se va a leer. Tiene más libros en la casa de los que es capaz de leerse al año, pues como que la gente que realmente tiene ese hábito. Ese es nuestro como, como cliente objetivo, no que solamente le vendamos a ellos, que es diferente. Pero entonces cuando todo lo que pensamos nosotros es justamente para personas como nosotros que nos gusta, que para nosotros ese hábito, pues que no necesariamente uno lee los 10 al año porque puede que, no sé, cosas, le nació un hijo y ya no tiene tanto tiempo para leer al principio, lo que sea, pero como que ese hábito hace parte esencial de su vida, era pensado para ellos, no pensado para el promedio de la gente. O sea, lo que nosotros digamos es, hombre, si conquistamos a ese lector que de verdad es lector y que sus amigos y sus conocidos lo identifiquen como un lector, pues seguramente él va a ser de alguna manera y lo conquistamos, va a ser un embajador de la marca que después, si tengo un amigo, pues si Juan es muy lector y vos tenés amigos que no son tan lectores y yo te conquisté a vos, el día de mañana un amigo tuyo que no lea tanto y diga, recomendame un libro, huevón, léete tal libro y comprarle un books que es brutal. Ah, listo, va a venir y nos va a comprar ese librito. Pero acá pero nunca fue pensado, pues nunca fue pensada la experiencia como que va para promediar toda la gente, pues sí. Y claro, también hay un tema de que los libros en Colombia son caros, entonces pues son caros proporcionales por adquisitivo. Pues, pues, vale lo mismo que un libro en Estados Unidos, pero el poder adquisitivo, pues sí, el salario mínimo en Estados Unidos es mucho más alto, que también genera pues otro acceso al libro diferente, pero entonces acá éramos pensando, no, listo, la gente que lee, ¿cómo los conquistamos? O sea, como ese lector de otras librerías grandes, importantes, que ya muchos años, como la propuesta de valor logra, que nosotros logra que ese cliente diga, no, voy a preferir comprar en books. Que todavía falta muchas cosas, no digo pues que sea perfecto, pero era un poquitico esa tesis de alguna manera también en otra cosa muy diferente la tuvo en su momento, entiendo que la tuvo Tesla. Tesla cuando arrancó Tesla, Elon Musk arrancó con Tesla, lo pensaron fue como en esa gente gomosa por los carros eléctricos ultradeportivos muy caros y querían conquistarlos a ellos. Tesla no arrancó con la base de la cadena vendiendo el modelo 3 pues a $30,000 o menos. Tesla arrancó fue con esos outliers pues innovadores, conquistándolos y después fue bajando. Mira que si uno mira los modelos que sacó Tesla, es un modelo pues deportivo costosísimo y después fue bajando, después conquistó a la masa. No fue conquistando la masa, ¿sabes? De alguna manera pues nuestra tesis fue, nosotros tenemos un punto de venta o al principio no tenemos ninguno, tenemos una página web, hay otras librerías muy grandes que tienen 35 puntos de venta en el país. Eso es muy difícil, muy costoso. Eh, Traigamos a los muy lectores, porque cuando digo contras en analítica te das cuenta de esas cosas, que pues en cualquier distribución de todo, no sé, pues uno pudiera tener una marca de ropa solamente para personas de 1,90 para arriba y seguramente que esas personas no se sientan bien atendidas pues, por los feeds de la ropa normal. Entonces también los negocios y las oportunidades son de nichos, no son de Eso te iba a masificar. decir, siento que Books, el crecimiento de Books ha sido fundamentado en un nicho, por lo que me acabas de decir. Un nicho Ujú. específico que naturalmente va a permitir
expandirse, ¿no? Claro, y que de ahí es que seguramente sentimos que es más fácil que te inspire también otro buen amigo lector a leer, pues si vos llegas y estás con unos amigos, te estás tomando una cerveza y les contás, oh, mira, ya tengo mi podcast y mira, pues, estoy pues trotando, hice una media maratón y no sé qué, y cómo así ves que estos libros me cambiaron la vida, entonces los voy a querer leer y si yo te conquisté a vos que sos el lector, pues seguramente que por añadido, pues tus amigos, pues, que la más alta probabilidad que terminen comprando a mí, así no sean tan lectores, pero entonces, y también lo entendimos pues hasta en la comunicación, pues, tengo una manera muy particular de comunicarnos, que a veces tenemos otros clientes que no lo entienden, que pues es fresco, es joven, pero a veces llega acá un cliente de 65 años y no entiende la manera que nosotros hablábamos. Y bueno, yo lo atiendo, pero pues yo sigo hablándole a target, que es el que yo quiero conquistar. Entonces, que a veces las marcas, pues si uno como a veces quiere dispararle a todo, pues, y dispararle a todo, o sea, y en algún momento nosotros tuvimos ese error y dijimos, pero bueno, ¿cómo le vamos a hablar a los jubilados? ¿Cómo le hablamos a los jubilados? No, no, atendámoslos muy bien, pero no pretendamos hablarle como, pues, como de otra manera diferente, atendámoslo bien y sirvámoslo bien, pero nuestro target es este y no nos desviemos pues de ese, porque a veces, por ejemplo, las suscripciones que tenemos nosotros, a nadie que no sea buen lector le atraen. O sea, porque uno dice, ve, vale 70 y, vale 80.000 al año, tengo descuentos en libros, pero pues si usted lees un libro al año, no te lees ninguno, te vale más la suscripción que el libro, entonces no te va a traer. Pero ahí tenemos más de 1.800 clientes suscritos, muy, muy lectores. De la base de clientes nuestra normal de un mes, más del 50% de la venta que hacemos en un mes es de clientes recurrentes. La recurrencia de una librería pues, con gente que es muy buena lectora es muy alta. Uno tiene una relación muy íntima con los clientes. Hay clientes que vienen acá cada 8 días. Hay clientes que lo han comprado 78 veces, 90 veces. Entonces, que son los muy lectores, ¿no? Pues, entonces, y con esos sentimos que ahí donde está, pues, la experiencia número uno para nosotros, ahí donde si es un muy buen lector, empezamos a conocer y, Juan, vení, vos que te gusta tal cosa, te recomiendo este y este otro libro. Ah, qué nota. Pero ese, pues, entonces, ahí también como, pues, como desde arriba, desde el direccionamiento de una empresa, es como también uno le toca hacer renuncias y a veces uno le quiere disparar a todo. Entonces, ¿qué nos pasa ahorita, por ejemplo, lo mismo con un canal empresarial que estamos lanzando ya hace un año, pues con un canal empresarial llegando a empresas a ayudarles a crear más ganas de leer y demás. Y hacemos lo mismo de alguna manera, segmentamos, hey, listo, vamos a arrancar con las empresas grandes de estos tamaños, pero que ya tengan una cultura donde les parece importante la lectura. No nos vaya, por ahora no nos vayamos a tratar de convencer a la empresa donde el CEO no le gusta leer, es muy difícil convencerla pues, de que arranquemos un tema de estos. Pues, comenzamos a gente que ya tiene unos temas culturales pues como muy afines a la propuesta de nosotros. Seguramente ya en otro momento pues ya llegaremos pues ya a conquistar otros mercados, pero creo que también ahí está pues un poquitico como las renuncias que uno debe hacer, y además estos juegos pues son iterativos, o sea como Sí, nosotros innovamos en cosas y todos los días hay que formar. Digamos que ahorita pues, los ebooks en el mundo todavía no han conquistado a los lectores del todo, o sea los ebooks tienen un market share muy bajito, pero y nosotros en este momento no vendemos ebooks, entonces como que no nos parece una amenaza, pero decimos, hombre, vendamos libros en todos los formatos a los lectores, ¿por qué no? Pues hay gente que es muy lectora y compra un iPad y quiere también pues, llevarse 3 libros en la maleta de viajes, y ¿por qué no? Pues no vayamos en contra de eso. Yo a veces, yo soy muy, a mí me gustan mucho los audiolibros. Yo a veces tengo un libro, yo a veces soy como multiformato, a veces tengo un libro que estoy leyendo, también lo descargo el audiolibro, como para aprovechar y ganar tiempo, porque no sé, estoy leyéndolo, pero salgo a trotar 1 hora, entonces digo, pues voy a aprovechar esa hora y sigo escuchándolo, sí, claro. y después sigo con el siguiente capítulo, me lo leo. Yo soy multiformato, digo, pues me parece práctico.
también uno meterle la idea a los lectores, venga, pues, también puede ser multiformato, eso no está mal, no tiene que leer solamente libros físicos. Entonces también hay higos que se nos hace un poquito más fácil eso, pues no pensamos, claro, también hay que escuchar a los clientes, porque no cuando innovamos no pensamos en ellos, pero también sí hay que escucharlos y uno no enamorarse de sus propias ideas, porque pues uno lanza cosas y las experimenta y escucha al cliente, ¿vos qué opinas? También como que en eso sí hay que retroalimentarse mucho de los clientes y ve, mira, es que llego acá y esto no me parece chévere, o quisiera más libros en inglés que ustedes no tienen, pues, listo, pues que usted una sección más chévere de libros en inglés, pues también uno no enamorarse de sus propias ideas necesariamente, es como pivotearlas, a veces hemos lanzado cosas que creemos que van a ser un éxito y no les va bien, o cosas Total, que, siempre pasa. o cosas que uno pensaba pues que no tenía mucha expectativa y fue el boom. Eh, entonces, no quiere decir eso pues que uno no escucha a los clientes, de ahí salen muy buenas ideas. Justamente pues, por ejemplo, hay cosas donde eh, yo pensaba que todos los clientes de nosotros eran fieles a nosotros. Pues, ya hay un cliente muy bueno y algunas hablando con un par de clientes venidos, ¿dónde comprar libros? No, les compro mucho a ustedes, pero también compro acá, acá y acá. Porque compras allá, pues, qué pena, no, es que pasa esto y esto y esto. Pues yo juraba que esta persona que me compraba pues 50 libros al año, era los 50 libros que Que se compraba, le... ¿no? Y compra otros 50 en otras librerías. Entonces, okay. Entonces también pues como que no es estar de espalda al cliente, pero digo como que hay ciertas cosas donde uno quiere crear, que seguramente eh, que también pues hay muchas visiones y si uno le pregunta a todo el mundo, eso fue otra cosa que algunos le escuchaban a Naval Ravikant, yo le pregunto a todo el mundo su opinión, entre todas las opiniones se cancelan, uno no toma una decisión, porque pues a veces, si yo le pregunto al cliente qué quiere, te van a dar 150.000 versiones de eso. Total. Eh, entonces, o si uno pregunta en una reunión con socios o con qué quieren, pues, queríamos crecer en esto, deberíamos crecer, pues a veces se cancelan todas las opiniones se cancelan y uno no toma una decisión. Eh, entonces también hay pues como discernir y tomar decisiones también es como parte de eso, pues. Y la lectura te sirve mucho de eso, para tener pensamiento crítico, pues, como para uno, ok. Eh, entonces, pues eso, que es cero fácil, pues. Para finalizar, Esteban, naturalmente el emprendimiento es una maratón, más que un sprint de 100 metros, es una maratón, eh, donde obviamente no todos los días uno está súper enamorado del tema. ¿Tú cómo renuevas ese coraje de estar ahí? ¿Cuál es el fin último de Esteban con Books? ¿Qué pregunta? Siquiera no me la hiciste hace mes y medio. Porque estaba aquí. Eh, esa es una buena pregunta. Pues yo ya llevo con mi negocio desde que lo concebí, más de 6 años. Eh, y obviamente que a veces hay momentos de mucho éxtasis y como que uno, creo que alguna vez escuché algo así, como que un emprendedor está pues como entre el éxtasis y pues, como unas subidas y después como unas bajadas tremendas, pues porque y desde afuera, como del Instagram, creen que todo el mundo la está rompiendo, si levantó plata es millonario, ¿no? A veces pues estás quemando más plata, pues, por ejemplo, en nuestro caso, eh, cuando empezamos a levantar más plata fue donde empezamos a quemar más que antes y yo era pues, teníamos, entonces, eh, renovar ese coraje es más difícil de lo que uno ve en la teoría, o sea, uno se lee pues un libro de estoicismo, un libro de Ryan Holiday o un libro de estoicismo, pues sí, al estoicismo pues, parece la maravilla, pues si uno lo quiere aplicar, pero ya en la práctica cuando uno está pues en el problema es que no. Entonces como renovar ese coraje, a veces, en mi caso, como el ejemplo, en mi caso, el 2023 fue muy duro, o sea, yo dije, estoy a punto de que, claro, una depresión literalmente, pues, o algo que, claro, que por ahí salen noticias y la gente, pues, lo felicita y uno es como que, pues, en los chicharrones en los que estoy, pues sí,
y demás, y lo veo también con muchos emprendedores y muchos empresarios en general. Mi papá me decía una cosa que él, que el trabajo de gerente es muy solitario, sí, tiene su junta y demás, pero muchas veces, o sea, a veces uno si es un analista, pues uno le pregunta al jefe, ve, jefe, ven, es que tengo esta duda, ¿será que tomamos esta decisión? El jefe le ayuda a uno, pero ya cuando sos el gerente es mucho más solitario, no quiero decir que era solitario, parece que uno es solo, pero es mucho más solitario, entonces, y la medida que vas escalando un negocio tenés mucho más que perder. Cuando están chiquitos no experimenta mucho y también por eso es que también las tan grandes les cuesta más innovar, que siempre tienen mucho que perder. Si hago esto. Entonces, cuando uno tiene mucho más que perder, empieza a estresarse más y pues como que tiene más responsabilidades y si entran socios también tiene pues una responsabilidad frente a ellos mucho más grande. Entonces, a veces creen que cuando un emprendedor levanta dinero, entonces está rompiendo, ¿no? Ya tiene que rendirle cuentas a un montón de gente si no le va bien también. Entonces, en ese proceso, yo con Books en algún momento me estaba asfixiando un poco, pero obsesionando y solamente dedicándole tiempo a mi cabeza y a mi cuerpo a Books. Pues fuera de mi familia, entonces estaba estresado, seguir mirando cosas del negocio, yo pues incluso leía menos de lo que antes leía, eh, hacía menos deporte de lo que antes hacía, entonces pues, estaba entrando ahí como un loop negativo a lo que entonces uno se estresa más de la cuenta y entonces y estaba empezando en algún como una etapa como de victimizarse uno, no, pues dándose, pues, no, es que pobrecito yo, mira todo lo que me queda y sí, y sí, y, y, y yo creo que es justo pues como en los últimos 2, 3 meses dije, no, venga, pues acá, esto pues es victimizarse no sirve de nada, pues es como que te querés enfocar, pues como que, listo, pues a mí me gusta hacer deporte y eso me llena, listo. Pues, en vez de estar viendo series de Netflix 2 horas al día, para esa vaina y salí a trotar. Eh, y pues empezaron a invertir en uno, pues porque creo que uno tiene que invertir mucho en uno, pues en el físico, mental, emocional. Hombre, si te quieres comer la hamburguesa, comete una a la semana, no te la comas 5 veces, que eso pues te hace un daño, libre madre, te engordas y no entendés, pues como que cambia tu mente con eso. Entonces, empecé como a hacer más, listo, para que esto funcione, para que tú funcione hacia afuera, tengo que funcionar hacia adentro. Pues sí, empecé a hacer como un proceso como de hacer más ejercicio, comer mejor, dedicarle como más de tiempo a la familia, pues como que los problemas del negocio no los voy a resolver a las 8 de la noche. Eh, y, y fue un poquito de salto de fe, porque hace 3 meses, si me preguntabas cuando empecé eso, yo no sé si va a funcionar, estoy hasta acá, es como me decía un socio mío, ya estás embarazado, no tienes nada que hacer, entonces como que, bueno, pues también es muy retador, porque cuando sos el fundador de un negocio, pues no es tan evidente que uno pueda renunciar a él, es como que si estás en un trabajo que no te satisface, listo, pues coger sus maletas y buscar algo más. Pero pues y a veces que no es fácil, pues, pero cuando soy el fundador y no tenés, no hay posibilidad de renunciar, pues sensata hacerlo. Entonces fue un proceso en algún momento difícil porque es como que estoy empezando pues como a sobresaturar de esto, pero pues yo no puedo renunciar, entonces venga, ¿qué tengo que hacer yo pues internamente pues como para cambiar el chip y operar de otra manera? Y eso lo empecé hace unos meses eh, y me ha cambiado mucho el chip, pues como que la energía vital y un montón de cosas, pues como que me ha cambiado. Entonces fue una manera pues como de coger coraje y escuchar, y también a veces escuchando a otra gente desde afuera, pues porque a veces uno, pues por ejemplo en mi caso, me doy muy duro. Yo, a mí no me gusta celebrar los logros, pues que cero, pues cero. O sea, de pronto en eso sí soy estoico también. Logramos esto, listo, ¿qué es lo que sigue? Pues como que, eh, y también, pero también uno como tener un poquito de gratitud y como de mirar el proceso hacia atrás y, madre mía, todo lo que hemos logrado, ¿vale? ¿Qué pasará dentro de un año? Eh, entonces, y entender que también las cosas duras tampoco son eternas, pues. Entonces uno cree que también las cosas duras
van a durar toda la vida, pues, pues, entonces en eso sí tener un grupo de apoyo, incluso de amigos, pues como que uno también tener ese espacio con gente que verdad lo quiera uno, pues sí, eso es importante. Yo hasta pues había dejado a mis amigos a un lado total, pues como que yo no tengo tiempo para mis amigos y empecé como a, venga, cultivar a los amigos y eso pues eso es importantísimo, pues creo que hasta hay un estudio de Harvard que habla pues de que la gente que cultiva amigos de verdad durante toda la vida vive más años. Entonces también como tener eso fue importante, pues digo que si me lo hubieras preguntado de 3 meses hubiera tenido, de pronto no tenía respuesta. Pues Esteban, creo que ha sido una conversación fascinante. Hemos hablado de libros, de filosofía, de liderazgo, de cómo empezar a emprender en un nicho específico. Creo que ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Ya me acordé el nombre del libro de Alejandro Gaviria, es Hoy es siempre todavía. Ya me Ajá. acordé. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Creo que saco muchísimas lecciones de acá y ánimo porque hay muchos fans, somos muchos los fans de Books y estoy seguro que vienen cosas muy grandes para esta librería que sin duda alguna está redefiniendo la forma de leer o las ganas de leer. Bueno, hermano, mil gracias por la invitación. Espero pues que algo les dijo a tus oyentes y saben, por acá pues siempre están bienvenidos. La conversación con Esteban sin duda alguna me deja un gran aprendizaje. Y es que los libros pueden ser mentores, pueden ser esa herramienta que puede llevar a tu carrera profesional o personal a un siguiente nivel. Espero que este episodio te haya aportado valor y si es así, por favor compártelo en tus redes sociales para que este mensaje le llegue a más personas. Nos vemos pronto en otro episodio de Lecciones de CEOs y te mando un gran abrazo.